es el plan de reconstrucción el que se ha hecho el compromiso de continuar trabajando. Los que no fueron incluidos serán tomados en cuenta. Las obras en proceso en educación, en salud, lo que tiene que ver con edificios históricos, templos, todo se va a concluir. Es el compromiso que hemos hecho, terminar completamente, 100% con el programa. Si se calcula que para fines de este año vamos a tener un avance del 40%, estamos pensando que para finales del año próximo va a estar terminado el programa con todas sus vertientes, lo que tiene que ver con la vivienda, la educación, la salud, la infraestructura y los espacios históricos. En algunos casos va a llevar más tiempo porque hay hospitales, por ejemplo, el Hospital del Seguro de Puebla, que está inservible y que hay que construirlo de nuevo. Eso lleva más tiempo y por la especialidad que requiere el trabajo en reconstrucción de templos y de otros edificios históricos también, porque no es solo albañilería, con todo respeto a esta actividad, a este oficio, es un trabajo artesanal, artístico, de reconstrucción que lleva mucho tiempo. Entonces, pero en general nosotros pensamos que el año próximo se concluye. No hay ninguna limitante presupuestal. También, para que quede claro, todo lo que se requiera y se va a dar respuesta a la demanda. Está incluido en nuestras prioridades de gobierno. E informar a la ciudadanía del avance del proceso de reconstrucción. Agradezco la presencia de los representantes de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, del IMSS, de la Secretaría de Cultura, de Protección Civil, quienes nos han acompañado a lo largo del proceso. Desde el Programa Nacional de Reconstrucción. Cuando nosotros llegamos, el diagnóstico que recibimos al llegar fue de 186.526 viviendas afectadas, 19.198 escuelas con afectaciones, 297 centros de salud y hospitales dañados y 2.340 edificios históricos afectados. Todos estos inmuebles dañados se registraron en más de 700 municipios con declaratoria de desastre. Los registros oficiales se llevaron a cabo por diferentes dependencias de la Administración Federal. También se incluyeron los censos y las acciones de diferentes entidades federativas. Debido a la imprecisión de los datos sobre la reconstrucción, durante los primeros meses de la transición se realizó una encuesta a casi 3,000 familias afectadas. En este ejercicio estadístico se levantó un muestreo representativo en 114 municipios. Los principales resultados fueron: 1. El avance fue del 21% en las viviendas reconstruidas en lugar del 29% como se señaló por la administración pasada. 2. En entidades como Guerrero y Morelos fue donde encontramos un mayor número de viviendas reconstruidas. 3. La mayoría de las familias hicieron uso de sus propios recursos. 4.
En entidades como Chiapas, Morelos y Guerrero, la mayoría de las familias afectadas recibieron incompletos sus apoyos. 5. Hubo casos como en Chiapas, en donde 1 de cada 3 familias jamás recibió los recursos para la reconstrucción. Si bien el diagnóstico inicial que se tenía era de 186,000 viviendas dañadas, en los recorridos que hemos realizado, pues esta cantidad de viviendas afectadas es mayor, es lo que hemos identificado. Podemos decir a estas alturas que podríamos partir de un referente de 200,000 viviendas. Sobre esas 200,000 viviendas estamos hablando del 41%. En el caso de vivienda es obvio que el programa va a continuar el próximo año, y en el caso de los demás sectores, con el avance que se logre este año, pensamos que el próximo año podríamos concluir el grueso del proceso de reconstrucción. Va a haber casos, por ejemplo, de monumentos que sus procesos de restauración se llevan incluso más de 2 años. Por ejemplo, el templo de Santa Prisca en Taxco, no sé si ustedes hayan visto, bueno, su proceso de restauración es muy complejo y va a tardar todavía tiempo, igual otros templos que fueron muy dañados, y el caso de grandes hospitales, por ejemplo, del IMSS. Ustedes vieron, había diversas fuentes de financiamiento para el programa de reconstrucción y voy a resumirlas en 3 o 4. La primera, la que hicieron referencia aquí, que eran donativos que hicieron a través de distintos organismos autónomos, internacionales, etcétera. Una, la que hizo referencia David, que era el presupuesto que iba para este año, pero las dos principales son los recursos que están asociados al Fonden y los recursos que vienen de los seguros. Doy un breve resumen de dónde venían los recursos y la totalidad de los recursos. Hubo 29,694 millones de pesos que se dispersaron, que se asignaron a través del Fonden, a través de 2 programas distintos. Un programa, el programa parcial inmediato, donde se dispersaron 6,844 millones, y el más grande era un programa donde se asignaron 22,810 millones de pesos. En este programa, el que tiene 22,810 millones de pesos, tiene 2 fuentes de financiamiento: los recursos tradicionales del Fonden y los recursos que se recibieron a través de diversos donativos. Exactamente. Los recursos que se recibieron, exactamente, son los que se ven ahí, los 22,810 millones de pesos. En esos 22,810 millones de pesos vienen incluidos 2,412,6 millones de pesos que se recibieron a través de donativos, que se incorporaron a la bolsa del Fonden y están en la bolsa general de recursos que se han asignado. Como señaló David Cervantes, del total de esos 22,000 millones de pesos, sobran alrededor de 5,000 millones de pesos todavía por aplicar. Si me lo permite, ayer se hizo Trendy Tropic, una declaración de una empleada de Interjet, en el sentido que decía que el del grito de independencia se soltara una bomba para que, pues, obviamente sucediera una desgracia de los mexicanos que asistieron al grito de independencia y que le acompañaron. En Estados Unidos, en Europa, un comentario de esos pone en riesgo el estado de los dirigentes que gobiernan. ¿Qué opinión le merece esta actitud de esta persona? Que además Interjet debe impuestos y que el SAT le ha retenido el 10% de sus ingresos de manera inefectiva. Bueno, hay que esperar a que termine la investigación que ofreció Interjet. Ellos emitieron un comunicado en ese sentido y hay que esperar a ver qué resuelven, qué deciden como empresa sobre esta actitud y tener las pruebas, los elementos, conocer más sobre cómo se dieron estas expresiones, incluso esperar a ver si quien supuestamente las hizo las confirma y
qué actitud tiene actualmente, si fue cierto, si está dispuesta a ofrecer una disculpa, si lo hizo pues de manera inconsciente, como todo parece indicar, porque es una expresión pues muy fuerte, una cosa muy irracional, pero esperemos, no nos adelantemos, vamos a que la empresa y quien participó expliquen más sobre estos hechos y no condenemos a priori, vamos a esperar, no nos adelantemos y ya después podemos hacer ya pues una conclusión sobre el asunto, ¿no? Porque sí, es una expresión de haberse hecho de la manera como está en las redes bastante fuerte. Entonces tenemos que esperar a ver qué va a suceder. Me pidieron los padres, las madres, este encuentro con el fiscal y se va a dar el día de hoy. Va a estar el fiscal general y va a estar el fiscal especial del caso de Ayotzinapa. Yo, por respeto a la autonomía de la Fiscalía, voy nada más a introducir la reunión, a expresar que se cumple con el compromiso de solicitarle formalmente al fiscal y respetuosamente que les informe con amplitud a los padres y a las madres de los jóvenes. Incluso hago un llamado a todos los que tengan información sobre este caso, que ayuden, porque esta es una herida abierta. Esto tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el humanismo y tiene que ver también con el prestigio, la fama de México. Todos tenemos que ayudar, contribuir. En el caso de Santa Lucía ya está resolviendo el Poder Judicial, declarando improcedentes los amparos, porque legalmente no hay sustento, son pues mecanismos que se están utilizando para detener la obra con propósitos políticos. No hay fundamento legal. En el caso del Tren Maya no hay problemas. Tocó madera. Ya quedamos. Nos vemos.